preferible, porque es posible, sí, la causa más frecuente es litiasis y la forma más frecuente de tener es litiasis vesicular, pero sí es posible y sí he visto casos hasta en el hospital de tener piedras en la vía biliar sin ser de la vesícula, pacientes que ya fueron colecistomizados, pero que igual tienen piedras. Claro, en este caso los pacientes probablemente esa no sea tu primera opción. Probablemente vas a querer hacerle las lipasas y todas esas vainas, eh, cualquier otro tipo de prueba como inicial para buscarlo. De todas maneras, es preferible siempre en pancreatitis que tú hagas un CT, porque al final tú también tienes que ver, independientemente de cuál sea la causa de la pancreatitis, que el paciente tenga o no un grado de pancreatitis que amerite o no ser operado. Recuerden que hay grados de pancreatitis que si es necrótica, que si no es necrótica, que si hay colección, no hay colección y todo eso. Independientemente de lo que suceda, es muy probable que igual tenga que hacer exámenes de imagen. Pero eh, puede que en un paciente que haya sido colecistectomizado no sea tu principal opción, pero nunca debes de descartar la posibilidad de que haya una piedra en la vía biliar que no venga a la vesícula, que sea la causante del problema. Listo, gracias. A la orden. Hola, yo tenía una pregunta sobre el cribado de cáncer de mama, que Adelante. me parece que acá en Panamá, según el MINSA, las mujeres mayores de 50 años se tienen que hacer la mamografía anualmente. Ujú. Estuve leyendo en el CTO que a partir de los 50 años se recomienda es bienal. Entonces no sé cómo qué tomar en consideración, como de qué me guío. ¿Te recomiendo el qué? Como de qué escuela me guío, pues para efectos del parcial, ¿no? Ok. Bueno, yo por lo menos lo del cáncer de mama son dos pruebas principales que manejo. Esa ¿qué mencionaste? Bienal. Sí, es O como sea, temporalidad, de cada cada cuánto. 2 años. Ajá. Mira, mm, bueno, se supone que puede ser por baja influencia en hormonas ya a esa edad, porque se supone que ya no están ovulando, bla, 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 bla. Por lo menos en Panamá, o por lo general se trata de mantener una periodicidad de aunque sea anual hasta, creo que era los 75 años. Me parece que esas eran más o menos las guías anteriores. No he visto la del CTO, honestamente, no sé si Golini las conoce más actualizadas o de esa escuela diferente a la que yo conozco, por lo menos. Pero siempre se dividían en dos pruebas principales, ultrasonido y mamografía. La mamografía a partir de los 45 años más o menos, 40 45 años, y por debajo de ese punto, ultrasonido, por la densidad de las mamas. La periodicidad que se va haciendo a partir de ese momento, por lo menos yo la que manejo siempre ha sido anual. No he visto las guías que digan cada 2 años, con lo que sea, pero creo que era hasta los 75 años que se hacía eso. No sé si Golini conocerá por parte del CTO el que maneja más esos libros más actualizados. Golini. No, bueno, la verdad es que no recordaba esa diferencia en la periodicidad de las mamografías en cáncer de mama en cuanto a las guías europeas, ¿no? Pero yo creo que con lo que respondió Pave se entiende, ¿no? Básicamente, sobre todo es saber las indicaciones de cada estudio de imagen, cuando tienen utilidad uno versus otro, ¿no? Por lo menos ese tipo de preguntas de la periodicidad del tipo de cribado para el cáncer de mama y eso, es más una pregunta orientada hacia onco que una pregunta orientada para cirugía. Eh, Probablemente yo no te voy a preguntar nada de la periodicidad de cada cuánto tiempo vas a hacer la prueba de cáncer de mama, pero sí puedo preguntar, o sí prefiero preguntarte qué prueba es la más indicada para un paciente que yo te voy a poner en el caso clínico. Preferiría preguntarte, dependiendo eh, digamos, ciertos rasgos al examen físico,
¿qué opinarías si puede o no ser un cáncer, si amerita o no ciertas pruebas y acordarle a la paciente qué prueba sea la que harías? ¿O qué signos son importantes buscar en el cáncer de mama? Eh, Cosas por el estilo, no tanto dirigido a la periodicidad del manejo del cribado. Igual, María, eso está en el manual de gineco, porque en el de cirugía no está. ¿O en qué manual está? Sí, está en el de gineco. Ah, bueno, sí, yo precisamente eso todavía no lo he estudiado. Así que mm, es por eso que en verdad no me acordaba. Pero es una buena pregunta, porque, por ejemplo, en cáncer de colon sí puede llegar a haber algunas preguntas. Entonces, es importante, yo pues traté de mantenerme con preguntas que sean abiertas a, a los mismos procesos que se hacen acá, pues. Así que no tengan problema con esa parte. Súper, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, no es específicamente de un tema, sino con respecto a una clase en general. Y es que, bueno, en la clase de anestesia, la que dimos en el Santo Tomás, pues no fue realmente una clase de anestesia, sino que el doctor prefirió darnos como manejo de vía aérea, pues. Entonces quería preguntar como que qué literatura o qué nos recomendaban para revisar ese capítulo de anestesia, pues. Ok, bueno, en cuanto a anestesia, lo más importante es que manejen clasificación de ASA. Con que manejen clasificación de ASA, eh, van a poder responder las preguntas de anestesia. Ok, súper, gracias. Aparte de la clasificación de ASA, ¿hay algo más que tengamos que leer de anestesia? Bueno, no les puedo dar el examen, ¿no? Pero creo que con mi respuesta cerrada dio buenos indicios, ¿no? Con que manejen ASA está bien. Eh, Eso en cuanto a anestesia. Ustedes también piensen un poco, revisando los temas, qué temas deben darles más prioridad que otros, ¿no? El temario de este parcial está bastante largo y obviamente hay temas que no sale a cuenta que tengan el mismo número de preguntas que otros temas, ¿no? Incluso hay temas que quizás ni siquiera vienen preguntas. Entonces, también como que analicen esa parte, ¿no? Sobre qué temas se le da más prioridad y qué temas se le da menos prioridad. Los temas que ustedes van a ver diario en rotación, todo lo que tiene que ver con gastro, todo lo que tiene que ver apendicitis, diverticulosis, diverticulitis, los cánceres, tumores, todo eso suele tener mayor prioridad que temas como anestesia o temas adicionales que están por ahí como cirugía bariátrica, cosas de ese tipo, ¿no? Y también importante, en esos temas que, digamos hay mezcla de parte clínica y parte quirúrgica, lo más importante es que manejen sobre todo la parte quirúrgica. Por ejemplo, si hay un caso de colitis ulcerosa, las preguntas no van a venir de manejo clínico, van a venir de indicaciones quirúrgicas, en caso tal, ¿no? Sí pueden venir preguntas de diagnóstico, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria, si hay que distinguir entre un Crohn y una colitis ulcerosa, eso puede venir. Pero no les voy a preguntar manejo clínico, por más que en los manuales obviamente está abordada esa parte, eso ya es para gastro, no es para cirugía. Entonces también por ahí pueden orientar el estudio, sobre todo manejos quirúrgicos, manejos de complicaciones y diagnósticos, sí, eso sí puede venir. Ahora, otra cosa que tengan en cuenta, tampoco le vamos a preguntar en cuál paso de la técnica quirúrgica se tiene que hacer la ligadura de no sé qué vaina, o sea, tampoco así. Ustedes no son especialistas ni tampoco tienen que aprender a hacer la cirugía, pero ustedes tienen que saber cuándo se debe operar y cuándo no se debe operar. Sí, exacto, indicaciones básicamente.
También ¿Alguna pregunta más? deben de saber las escalas, ¿ah? Hay varios temas aquí que se manejan con escalas. Como la de Obviamente, para la vida Kinsey de real. ese tipo, las clasificaciones también. Exacto, o sea, Excel. no es como que para el tipo de, lastimosamente para, o sea, en vida real ustedes no se van a saber esa vaina ni la van a tener en la cabeza todo el tiempo. Probablemente no. Tal vez solamente mientras estén rotando cirugía, si es que llegan a rotar cirugía. Pero para este tipo de exámenes, específicamente la materia esta, sí es importante que para el examen sí se sepan la escala. Se la aprenden, la vomitan en el examen y ya después hacen lo que quieran con ella. Si le quieren mantener su cabeza perfecto, si no, también queda decisión de ustedes qué hacer con ese conocimiento. Pero sí es importante que sepan para el examen cómo abordar un paciente que pertenece a qué escala y cómo escalarlo, obviamente. ¿Alguna duda adicional? De imagenología, eh, lo que pasa es que la clase de imagenología fue como un poco más práctica, tipo, la doctora ponía imágenes, radiografías o otro tipo de imagenología y nosotros describíamos pues lo que se veía y lo que no. Entonces, en ese caso, o sea, las preguntas van dirigidas a algo en específico, hay como, se pregunta ese tema o solamente es como complemento de los otros temas. Eso es parte de lo que decía Golini, que hay temas que no van a venir exactamente en preguntas. Son temas que ustedes tienen que saber a lo largo de toda la materia. Por ejemplo, imagenología en radiología, pues no es como que vamos a decirles que, ajá, en esta imagen, ¿qué se ve? Está por signos clásicos, sino que nosotros vamos a tirarle una imagen y en base a esa imagen ustedes tienen que dar el diagnóstico más probable, que puede estar relacionado a alguno de los cualquiera de los otros temas que está ahí. Por ejemplo, puede ser una imagen de una serie de abdomen agudo que tiene aire subdiafragmático y ustedes tienen que saber de que eso pertenece probablemente a una perforación. Exacto, exactamente, sí, va a ser como mencionaste, Carol, en tu segunda frase, pues son preguntas que se pueden responder a través de imagenología, pero no es un tema específico del examen, ¿no? No es que van a venir preguntas como las que las hacían en la clase, sino que a través de la imagen pueden encontrar signos radiográficos o de imagen que les permitan guiar el diagnóstico. Vale, gracias. Les quedan 7 minutos. Bueno, en mi parte yo quería darles algunos tips como para que, porque sé que es un temario bastante extenso. Y bueno, sobre algunos temas hay cosas que pueden priorizar. Por ejemplo, patología esofágica viene más que todo patología motora. Los dos principales, acalasia, espasmo esofágico difuso, y es bien importante que sepan diferenciar a través de manometría los diagnósticos, ¿no? Igual ambos son signos perdón, son patologías que tienen cuadros clínicos bien específicos y que son fáciles de responder. No va a venir tanto tema de patología tumoral en caso de esófago. Como les mencioné hace unos días también, por ejemplo, en patología de ano, recto y cáncer de colon en general, pues mucho enfocado en tamizaje, porque creo que es algo bien importante que ustedes manejen. Y ya, bueno, en cuanto a patología anal, pues lo de siempre, ¿no? Fístulas y ese tipo de temas, ¿no? Fisuras. En cuanto a cáncer de hígado y patología, bueno, patología biliar no, pero en cuanto a hígado, pues lo de siempre es importante que manejen indicaciones de cuándo se hace un trasplante hepático, digamos, o sea, un paciente con cáncer hepático, cuándo se trasplanta, cuándo se puede reseccionar.
y bueno, sobre todo cuando hay también las masas benignas, ¿no? Saber diferenciarlas según los estudios de imagen. Importante. Y ya por último, el último tip que les doy yo es que en enfermedad inflamatoria intestinal sepan diferenciar. Hay un cuadro buenísimo en el manual que te habla de las características de enfermedad de Crohn versus colitis ulcerosa. Ese cuadro se lo deben manejar para toda la vida, porque en verdad es súper bueno y yo creo que con eso les va a ir bastante bien. Muchas gracias, doctor. Consulta. Sí. No te escucho, No Patricia, se creo que escucha está. bien, Ahora sí me escuchan. Sí. un poco mejor. Ok. En la parte de hemorroides, en el manual, en las hemorroides internas, en el cuadro de clasificación según el grado. En la parte de tratamiento, por lo menos en el grado 2, sale que es ligadura con bandas y esclerosis. Entonces, ahí que son dos tratamientos. O sea, ¿cómo yo sé cuál es mejor? Dependiendo del grado. No sé si me explico. No. Bueno, te estoy volviendo a escuchar poco. Hola. ¿Me escuchan? El micrófono Ahora está más como o menos. claro, Ahora sí me escuchan. mejor. Ok, que en la parte de hemorroides, en el manual de CTO, por clasificación por grado, las hemorroides internas, el tratamiento, me salen dos tratamientos. O sea, si usted me pone un caso clínico por lo menos una grande, ¿cómo yo sé si es esclerosis o la ligadura con banda? Pero son ambas opciones, ¿no? Ajá, pero a veces Ok. ponen, Cuando son así, digamos que tienes dos opciones para un mismo grado, nunca te van a poner las dos opciones. Ya como dice Pave, elección de técnicas ya son cosas que están mucho más avanzadas. En caso tal, te pondrían un caso que muy evidentemente es un caso de manejo con bandas o con ligaduras, pero no te van a poner las dos. No te van a poner a escoger en cuál de las dos técnicas si las dos están indicadas. Dentro de lo que podemos poner, por ejemplo, en las preguntas, sí podemos poner cierto grado de opción de técnica por hacer. Ustedes tienen que saber que existe una técnica para eso. Si ustedes conocen varias técnicas, excelente. Pero si tenemos, por ejemplo, un caso en el que pueden usarse varias técnicas, probablemente nosotros no vamos a tirarles un caso donde les pongamos como opción A una técnica, opción B otra técnica, opción C otra técnica, que sean todas equivalentes para el mismo grado. Sería injusto porque ustedes probablemente, incluso probablemente nosotros, e incluso entre los funcionarios, algunos digan que no, es mejor esta técnica, no, es mejor esta otra técnica. Entonces, es como por decir así, son dos respuestas que tienen el mismo valor de veracidad. Entonces es injusto ponerles dos técnicas que están indicadas en el mismo nivel, en el mismo grado, pero que una escuela prefiere una sobre otra. Eso sería sesgarlos hacia hacer técnicas sin nosotros realmente tener un sustento ni ser cirujanos para decirles, ella, esa técnica es mejor. ¿Me explico? Obviamente ya sería que chuzo la técnica correcta y si te tiramos otras opciones quirúrgicas de cosas que se puedan hacer, pero que no están indicadas. O sea, por ejemplo, si tú vas a hacer una vaina de hemorroides y no tengo por qué decirte que echarle una toracostomía al paciente. ¿Me explico? gracias. Si hay algún caso así en el examen o algo por el estilo, son libres de hacérnoslo saber y nosotros tomar las medidas al respecto, ya sea eliminar la pregunta o dársela a todos por correcta o algo por el estilo. Sí, exacto, para eso está la fase de discusión después. Tengo una pregunta bastante específica y es de una de las preguntas del CTO del capítulo de cáncer colorectal. Ajá, Y, o sea, es la pregunta uno, pues. Pero ya. ya para todos, pues, la pregunta dice, paciente de 75 años sin antecedentes clínicos de interés que consulta por un episodio de hematopesia reciente, la colonoscopia total demuestra un pólipo único pediculado de unos 25 milímetros de diámetro en estigma. Una ulceración en su cúspide, ¿qué actitud de la siguiente es la más adecuada? Y bueno, la respuesta es
realizar polipectomía endoscópica y estudio anatomopatológico del pólipo. Y bueno, mi Ajá. pregunta no es con respecto a eso, sino que en cuanto al seguimiento, la colonoscopía se indica en un año por el tamaño del pólipo, a pesar de que no hayan más de uno, o bueno, también depende de la patología o No, realmente. sobre todo cuando es patología de pólipos, lo más importante es, por ejemplo, como no le han hecho la biopsia, no te van a dar ese dato, pero te pueden dar el dato de que la displasia puede ser de alto o bajo grado y te pueden dar el dato de que la displasia no llega, digamos, está en la parte superior del pólipo, no llega a tocar con la mucosa sana. Entonces, cuando te hablan de un caso así, es un caso que por más que tengan un pólipo, la gran mayoría de las personas tienen pólipo, solo que no lo saben. Entonces, eso es un pólipo de bajo riesgo y el seguimiento es mayor, es a 5 años. Entonces, en ese caso no te dieron características anatopatológicas del pólipo resecado y de la biopsia, pero si te las hubiesen dado, te describen otros datos que te hablan de alto riesgo o bajo riesgo. Ok, sí, sí. Más que todo porque era pediculado, entonces ya tenía menos riesgo de Exacto, que exacto. debajo de la mucosa. Y otra cosa, eh, pues en el estudio siempre se habla que cuando uno toma en cuenta los antecedentes familiares, usualmente se toma con pacientes que tengan o dos familiares de primer Familiares. grado. Sí. En- o sea, lo tomamos en cuenta así, con más de dos familiares o dos, o lo tomamos en cuenta como usualmente, pues yo lo veo, Que pues, tengas un familiar, ¿no? Bueno, en la rotación. normal, igualmente los casos suelen tener más de un criterio, ¿no? Si te tratan de dar un cáncer de colon con mal pronóstico o una actividad tumoral rápidamente progresiva, te van a dar varios datos, ¿no? En este caso, sobre todo los que son familiares tienen ese patrón, ¿no? Suelen ser más agresivos. Entonces, si te quieren hablar de un esporádico, te van a dar datos esporádicos, y si te quieren hablar de un familiar, te van a dar datos que te orienten a que es familiar, ¿no? Para esto pueden reducirse al esporádico, que sé que el manual tiene ambos. No se maten con familiar, con que sepan el esporádico, creo que para este parcial pues, es suficiente. Porque sé que el otro capítulo también es largo, así que no se rompa la cabeza. Ok, gracias. Sí, doctor, en el chat le habían dejado una pregunta. Dice que el tema de ofilismo, si hay que saberse la introducción, o sea, de que los tipos de serpientes y cosas así, o solo diagnóstico y tratamiento. Tienen que saber lo más que puedan de ofidismo. Para los que han rotado en Veraguas, saben de que Veraguas es la cúspide de la mordedura de serpiente. Y en este caso, este tema en particular, saber qué serpiente, saber cómo la describen, hace una diferencia masiva en lo que ustedes pueden esperar dentro del cuadro del paciente. Así que en el caso de ofidismo, sí tienen que saber la especie, o por lo menos la familia, el tipo de veneno que tiene cada una de ellas. Tienen que saber el manejo del suero antiofídico y todo eso. Tienen que saber qué complicaciones se pueden esperar de los diferentes tipos de serpientes, los diferentes manejos que pueden darle para evitar esas complicaciones. Tienen que saber, curiosamente, ese es un tema que es bastante clínico dentro de la sala de cirugía. Quedan en sala de cirugía porque claramente muchos de estos pacientes tienen infecciones y necesitan debridamiento y todo eso, pero el manejo que reciben es altamente clínico dentro del espacio quirúrgico. Pero sí es importante que ustedes sepan la relación que existe entre las serpientes, los venenos, las complicaciones y las pruebas que hay que hacerle a cada paciente para poder evaluar adecuadamente un paciente en mordedura de ofidio. ¿Aló, se me escucha? Ujú. Eh,
me hicieron esa pregunta y aún no sé, o sea, no estoy claro, pero ¿qué pruebas de laboratorio, quitando el examen físico y gabinete de imagenología como tal, me ayuda a mí a determinar si el paciente amerita o no abordaje quirúrgico? Depende de qué patología estés hablando. En general, así en general. O sea, o eso depende de la patología en cual yo sospeche más o la más Es que te lo pongo de esta probable. manera. Si yo te doy una prueba de, no sé, digamos de LDH, pero estamos hablando de un paciente que tuvo, no sé, una herida por apuñalamiento y un neumotórax. No tiene sentido que yo te haga una prueba de LH y te diga el LDH está demasiado elevado, así que tengo que hacer una cirugía al paciente, de que lo voy a operar exactamente. En cambio, si yo te estoy dando el LDH y yo tengo un paciente que tuvo una obstrucción intestinal o tuvo un trauma o necrosis intestinal y el LDH va subiendo, al igual que alteraciones en la gasometría, ahí sí yo te digo que "Hey, este man puede estar teniendo una necrosis intestinal que está empeorando, sí hay que meterlo a SOP". Eso me orienta más a lo que voy a hacer con ese paciente de manera quirúrgica. Lo mismo que la lipasa no está correlacionado, ojo, el nivel de lipasa no se correlaciona con la gravedad de la pancreatitis, pero no tiene sentido que yo te diga es que, o bueno, un caso un poco más tangible. ¿Para qué yo te voy a mandar el nivel de bilirrubinas? Y si las bilirrubinas están altas o están bajas en un paciente que yo estoy sospechando para operar de, digamos, apendicitis. En el caso de la apendicitis, las bilirrubinas no tienen absolutamente ningún valor significativo con que si voy a operar o no a este paciente. En cambio, si yo mando las bilirrubinas sospechando un cuadro, una obstrucción de las vías biliares, definitivamente que esto me va a dar una idea de qué tan grave está la cosa con eso. Obviamente tú tienes que tomar los diferentes laboratorios que van a las diferentes patologías y dentro de cada uno, si existe o no correlación directa con el daño que está ocurriendo, pueden o no indicarte que el paciente requiere una intervención más o menos temprana. No es lo mismo un paciente con dolor en fosa ilíaca, una paciente femenina, dolor en fosa ilíaca derecha, y que tú le hagas un hemograma y que los leucocitos estén todos cool, perfecto, no hay problema, y que esté comiendo y tenga dolor en fosa ilíaca derecha, a que una paciente tenga exactamente los mismos síntomas, pero con leucocitos elevados, porque con los leucocitos elevados entra en la escala de Alvarado de que eso es más probablemente una apendicitis. En cambio, si no tuviese los leucocitos elevados, o no los tenga tan elevados, o no con tanta desviación a la izquierda y todo eso, es más probable que sea tal vez una torcedura ovario. ¿Me explico? Siempre los laboratorios que tú mandes deben de tener algún tipo de relación con la patología que tú sospechas y basado en eso, saber si estos laboratorios son o no correlacionables para decir que este paciente necesita cirugía más rápido o más temprano o algo por el estilo. No existe un laboratorio que tú digas, que, mándame esta prueba de sangre al laboratorio para ver si este paciente tengo que operarlo o no, de lo que sea. Si no, medicina fuera muy fácil. Hay siempre correlacionar lo que tú estás pidiendo con el laboratorio que quieres buscar, con la sospecha clínica, incluso con las imágenes. Pero no existen así. La mayoría de las pruebas generales que tú puedes hacer para cualquier paciente son hemograma, función tal vez renal o función hepática, dependiendo de lo que tú sospeches. Pero por lo general, la prueba más básica, versátil, utilizada en casi todo, es el hemograma, porque da bastante información de manera breve y barata. Pero salvo por apendicitis, que está incluida en la escala de Alvarado, no es tan frecuente encontrarte una prueba que te diga que, esta prueba la tengo que hacer para saber si hay que operarlo o no. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. Es importante siempre que sepan qué pruebas van más o menos relacionadas a qué patología están viendo. Eso es súper importante
tanto para el examen como para el resto de la vida en el internado. Porque, bueno, en el sistema público básicamente le van a mandar de todo a todo mundo, pero cuando ya le empiezan a dar seguimiento, y incluso se lo aprenden, apréndanselo para poder cuestionar a los residentes también. Le dicen a un residente, hey, ¿tú por qué quieres mandarle bilirrubinas a un paciente que tiene, no sé, una, una posible apéndice? No tiene sentido. Al final ellos los van a, los residentes probablemente les van a decir que, bueno, lo vas a mandar porque yo digo, pues. "Ah, bueno, pues está bien, tú eres el jefe, no importa. Pero ustedes también cuestionen el por qué están haciendo las cosas. Siempre, siempre pregunten o sepan por qué realmente se busca algo. Porque cuando sea el paciente que tenga que pagarlo a su bolsillo y estén en la privada y a usted se le ocurra mandar esa vaina, o el seguro les va a decir que no, nosotros no vamos a pagar eso, lo tiene que pagar el paciente y el paciente se va a molestar con ustedes mucho. O el paciente les va a decir me quedé sin plata para otra prueba que sí necesitaba porque tuve que hacer estas otras pruebas que extra, pues. Recuerden que hacer medicina bien hecha es incluir también el tema de eficiencia y manejo de recursos adecuados. No desperdicien recursos en, en cosas que no son realmente necesarias. ¿Qué más? Me siento medio generoso, así que si tienen un par de preguntas más, pueden seguir preguntando. Una pregunta del tema de problemas médicos en el paciente quirúrgico y su preparación, como de dónde lo podemos estudiar más o menos, ya que no hubo clase como tal de ese tema. Como ya nosotros habíamos más o menos escuchado que eso no fue realmente un tema que dieron y que se perdió, eh, por lo menos yo he evitado poner muchas preguntas que se refieran a la preparación de un paciente. Las cosas que sí tienen que saber siempre relacionadas a la preparación de un paciente son, por ejemplo, darle tratamiento antibiótico previo a la cirugía, mm, digamos, los exámenes preoperatorios que vean en rotaciones. Para los que no han rotado, si quieren, saquen una pluma y apunten desde ya que yo les voy a decir. ¿Me avisan? Listo. Ok. Para una evaluación preoperatoria, se indica principalmente en pacientes que tengan más de 45 años. Eso también varía de acuerdo al funcionario. Algunos 45, otros 50, otros 60. No importa. Para efectos del examen, si se lo preguntamos nosotros, mayor de 45 años. O cualquier paciente que tenga una enfermedad crónica. Puede tener 15 años y tener anemia falciforme y ese paciente va a meritar evaluaciones preoperatorias. Puede tener 20 y ser hipertenso y se le tienen que hacer evaluaciones preoperatorias. Aquí va la lista de evaluaciones preoperatorias. Hemograma, BUN y creatinina, que son las pruebas de función renal. Tiempos de coagulación. Radiografía de tórax. Electrocardiograma. Pueden hacerle también glucosa en ayunas. Y creo que ya. Esas son como las más importantes. Hemograma, tiempos, función renal, glucosa en ayunas, EKG y radiografía de tórax.
cualquier paciente con cualquier condición crónica independientemente de su edad o pacientes de edad disque avanzada, digamos 50 años en adelante, algunos funcionarios ponen que 45. Listo, pero apuntado. Muchachos, la pregunta que hizo Ámbar fue muy buena. Presten la atención, está en el chat. Ámbar preguntó que no le quedaba claro en tema de tiroides cuándo se hace tiroidectomía total versus hemitiroidectomía o lobectomía, que es lo mismo. Ahí depende, ¿no? Depende de patología. Si estamos hablando de patología tumoral, pues hay indicaciones de lobectomía. Lobectomía se va a utilizar cuando sea menos de 1 centímetro, enfermedad de bajo riesgo y que no tenga afectación ganglionar. Siempre que haya afectación ganglionar, o sea, patología de alto riesgo, va a ser tiroidectomía total. Eh, con o sin linfodenectomía, ¿no? Depende si hay afectación ganglionar. Y lo mismo para enfermedad, por ejemplo, enfermedad de Grave. Siempre se va a preferir tiroidectomía total. Por más que sí se pueda hacer lobectomía, tiene más riesgo de recurrencia. Tiene la ventaja que tiene menos complicaciones, pero al final siempre se prefiere igual tiroidectomía total, como lo habrán visto en cirugía, ¿no? No creo que en ningún caso de cirugía hayan visto una lobectomía. Seguramente vieron muy pocas o quizás ni siquiera vieron ninguna. Pero sí es importante esa diferenciación porque en patología tumoral sí tiene buena indicación preservar parte de la tiroides si no está indicada retirarla completamente. Y eso puede venir. Así que si les estoy recordando es por algo. Una consulta. ¿Se me escucha? Sí. ¿De qué literatura recomiendan revisar el tema de piel? Piel. Sí, Bueno, se supone que les debieron de dar una clase. Si no la dieron, lo mejor es que revisen los resúmenes. Piel vamos a estarla limitando porque obviamente ustedes ya están dando derma, y eso es de derma, pero tienen que saber las características, principalmente las malignidades. Melanoma, ¿no? Ahí. Tipo melanoma, el ABCDE del melanoma es obligatorio. Las características de un carcinoma escamoso, las características de un carcinoma vasocelular. Y derma es bastante straightforward. Si la cosa se ve fea y parece un cáncer, se saca. Yo tengo un amigo que es joyero y él siempre es joyero. Me dice, hey, papi, cuando te vayas a operar, cuando operas a alguien, saca todo lo negro. Y él no puede ser joyero, pero él tiene toda la razón. Todo lo que sea negro, todo lo que sea feo, eso va para afuera. En el caso de los cánceres, las biopsias son terapéuticas. Ustedes hacen biopsias punch, biopsias que tienen que tener cierto margen de seguridad. Ustedes básicamente sacan toda la lesión. El manual de derma, el capítulo de patología tumoral, es muy bueno en el caso de CTO. No sé si lo tienen, pero si lo consiguen por ahí, ese capítulo habla muy bien de lo que Pave describió, ¿no? Diferencias entre escamoso, vasocelular y melanoma. Bueno, principalmente entre escamoso y vasocelular, ¿no? Y también el tema de los márgenes, cuándo se hace biopsia excisional, cuándo no y demás. Así que si lo consiguen por ahí, estoy seguro que les va a servir bastante porque es
es un buen capítulo para revisar esas partes específicas. Si no, revísenlo así mismo, van buscando con los datos que Pavel les dio, les orienta bastante bien a cómo van a venir las preguntas. Por cierto, por ahí estuve estudiando también directamente, donde sé que muchos de ustedes estudian, o de, por lo menos de lo que deberían de revisar, que son sus propios apuntes. Así que yo sé que hay temas relacionados que ustedes deben de buscar la correlación, no les voy a decir cuál es, porque en verdad eh, sería parte de darles el examen. Pero ustedes tienen que saber cuál es el principal causante de, digamos, tumores en ciertos órganos y todo eso. O dónde son posibles lugares, sitios de metástasis y qué consecuencias pueden tener. Ya con eso les estoy dando una pregunta. Sí, creo que, Literal. Te la estoy creo que regalando. dos o tres de las mías por lo menos. Vamos, hermanos, no hay queja. Sí, sí, no, no quiero escuchar quejas ni reclamos, ni Diego va a tener un límite de reclamos de Dios. Lastimosamente no voy a poder, lastimosamente no voy a poder acompañarlos para esa sesión. Y me parece bien entretenido escucharlos las sesiones de preguntas. A veces me pone a pensar. Sí, me puse a pilar esta vez porque pero bueno, muchachos, yo sí ya me tengo que ir retirando. Cualquier cosa adicional nos pueden preguntar a través del grupo de representantes. Creo que con los que les dijimos hoy, esperamos pues que salgan bastante bien. El examen no necesariamente viene fácil, pero con la orientación que les dimos en los temas específicos, Creo que creo que estamos siendo bastante justos. sí, sí, sí. Yo nunca, Sienten que si sienten de alguna forma que no estamos siendo justos, por favor háganoslo saber para corregirlo a futuro. Ya para este ya sí, después. claro. Eso es bien importante, ¿no? Desde el primer parcial tuvimos feedback de que quizás algunos no estaban bien claros con qué temas venían, qué temas no venían, porque hay temas que quizás no dieron y demás. Entonces, bueno, por eso esta vez les pasamos directamente un listado de los temas que estaban para este parcial, ¿no? Corrigiendo un poco con el feedback que ustedes nos dieron. Así que, bueno, esperamos que les vaya muy bien. Tienen hasta el jueves para preguntarme cosas. Ya de ahí, el jueves a medianoche en adelante, me declaro desaparecido. Bueno, ya saben, pues. Gracias. Listo, chicos, un placer. Gracias, doctores. Chao, Gracias, chicos, nos vemos. Chaito. gracias, doctor. Chao, buenas Suerte. noches. Gracias, doctores. Tatay.